Mira sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pide... En la Ciudad de México y en varios estados de la República existe una tradición profundamente arraigada que despierta los sentidos desde las primeras horas de la mañana. El ritual de desayunar un tamal, acompañado de un atole humeante. En las esquinas de barrios y avenidas es muy común encontrarse con señoras que junto a sus enormes botes de metal ofrecen este manjar, que además desprende un aroma tentador. Tamales de mole, verdes, de rajas, de dulce y una variedad que parece no tener fin. Los más populares entre todos, sin duda, son los de mole y los verdes. Cada uno de ellos rellenos con generosos trozos de carne de cerdo o de pollo, que los convierten además en una experiencia culinaria inolvidable. Pero, ¿qué pasaría si un día descubrieras que esos tamales que has disfrutado por años están hechos con un ingrediente macabro? Este es el escalofriante caso de Anabel Gómez López, mejor conocida como la tamalera de Indios Verdes. Anabel era una figura familiar en el barrio de Indios Verdes. Este barrio está ubicado al norte de la Ciudad de México. Durante años, su puesto de tamales fue un punto de encuentro para vecinos y para transeúntes que buscaban empezar su día con un desayuno caliente y reconfortante. Sus tamales, especialmente los de mole y los verdes, decía la gente que eran famosos por su sabor único y además por su consistencia perfecta. Nadie podía sospechar que detrás de ese negocio aparentemente inocente se escondía un secreto tan perturbador. El caso de Anabel Gómez no solo sacudió a la comunidad de Indios Verdes, sino que también generó un profundo impacto en toda la ciudad. Cuando este caso se supo, las preguntas se empezaron a multiplicar. ¿Cuántas personas habían consumido sus tamales sin conocer sus ingredientes? ¿Cuántas vidas habían sido truncadas para mantener su macabro negocio? Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. El día de hoy les traigo tres historias que están relacionadas por un factor en común, los tamales. Pero empecemos con la historia de Anabel. Como todas las mañanas, Anabel salió de su casa antes del amanecer, cargando sus botes de metal llenos de tamales recién hechos. Su destino era la estación del Metro Indios Verdes, una de las estaciones más concurridas en la Ciudad de México. Entre el bullicio de pasajeros apresurados y el constante ir y venir de los trenes, Anabel montaba su pequeño puesto en uno de los andadores de la estación. Colocaba su anafre, acomodaba los botes de vapor y comenzaba a servir tamales de todos los sabores, ya fuera solos o en torta. Tamales de mole, verdes, de rajas, de dulce. El aroma que desprendían era tan irresistible que atraía a decenas de clientes cada mañana. Para muchos era el desayuno perfecto antes de empezar la rutina del día. Para Anabel era su sustento, su forma de vida. El negocio la mantenía al día con sus gastos y hasta cierto punto le proporcionaba ganancias modestas. Pero todo cambió una mañana, cuando un gasto imprevisto la dejó sin un solo peso. Ese día Anabel se encontró en una situación desesperada. Había gastado absolutamente todo lo que había generado y no tenía dinero, no tenía ni un solo peso para comprar los ingredientes necesarios para preparar tamales al día siguiente. Caminó por las calles de su colonia, con la cabeza agachada, sumida en sus pensamientos, en la angustia. No sabía cómo resolver su problema. En ocasiones anteriores ya había pedido dinero prestado a sus vecinos, a algunos familiares, a amigos. En realidad ya no tenía cómo solucionar su problema ese día. Fue entonces cuando en medio de su desesperación y de sus pensamientos, escuchó una niña, una pequeña niña de no más de 8 años que estaba sentada en la banqueta, llorando. Anabel se acercó y, conmovida por la escena, le preguntó qué le pasaba. La pequeña, entre sollozos, le explicó que estaba perdida y que no sabía cómo regresar a casa. Anabel, con una mezcla de compasión y también curiosidad, le ofreció su ayuda. Tomó a la pequeña de la mano y la llevó a su casa, con la intención de calmarla y ayudarla a contactar a sus padres.
Una vez dentro, le pidió algunos datos para localizar a su familia. Fue entonces cuando notó que la niña llevaba una mochila pequeña. Al revisarla, encontró una libreta con algunos números de teléfono. Anabel tomó la libreta y se dispuso a marcar. Justo estaba por marcar cuando algo la detuvo. Mientras sostenía el teléfono, sus ojos se posaron en la niña, sentada en su sala. En ese momento, algo oscuro y perturbador cruzó por su mente. Una idea que, según sus propias palabras, más tarde le parecería la respuesta a sus plegarias. Ella misma dijo, en una declaración, «El diablo es diablo», murmuró para sí misma, como justificando lo que estaba a punto de hacer. Colgó el teléfono sin hacer la llamada. En lugar de devolver a la niña a su familia, decidió que esa sería la solución a su problema financiero. Anabel no lo pensó dos veces, y con una frialdad escalofriante, simplemente actuó. Según relataría después, en ese momento vio a la niña no como una persona, simplemente la vio como una oportunidad. Ahí estaba el ingrediente que faltaban para los tamales. Dijo, según sus propias confesiones. Lo que siguió fue un acto inimaginable. Anabel, utilizando sus habilidades y conocimientos para preparar comida, transformó aquella tragedia en su solución, en la solución a sus problemas económicos. Este fue el primer paso de un camino oscuro que Anabel seguiría durante años, un camino que la llevaría a cometer actos cada vez más atroces. Lo que comenzó como un crimen impulsado por la desesperación, desafortunadamente se convirtió en un patrón. Anabel descubrió que podía aprovecharse de algunas personas, aquellos a quien nadie extrañaría de inmediato, para mantener así su negocio a flote y obviamente gastar menos dinero o prácticamente nada. Y así, lo que alguna vez fue un puesto de tamales inocentes y tradicional se transformó en una fachada para algo mucho, mucho más tenebroso. Según la propia versión de Anabel, aquel primer paso marcó el inicio de una serie de ataques que llevó a cabo durante años, sin que nadie sospechara de su macabro ritual para preparar sus productos. La gente que frecuentaba su puesto en la estación de Indios Verdes alababa sus tamales, asegurando que eran los más ricos de la zona. Nadie podía imaginar el horror que se escondía detrás de su sonrisa amable y sus manos expertas. Sin embargo, en el año 2017, Anabel cometió un error que finalmente condujo a su captura, su juicio y posteriormente a su condena. Una mañana de abril, Anabel salió de su casa como de costumbre, cargando sus botes de tamales para vender en el metro. Pero esa vez no se percató de un detalle crucial. La manguera del tanque de gas que utilizaba para cocinar tenía una fuga. Horas más tarde, los vecinos comenzaron a notar un fuerte olor a gas que se extendía por todo el edificio. Preocupados y sin poder localizar a Anabel, decidieron evidentemente actuar rápido. Temiendo obviamente por la seguridad de todos, llamaron a los bomberos. Al llegar los bomberos, evaluaron la situación y ante la posibilidad de no poder contactar a Anabel y el riesgo inminente de una explosión, decidieron tomar medidas drásticas. En México, el artículo 16 de la Constitución Política establece que ninguna persona puede ser molestada en su domicilio sin una orden judicial, excepto en casos de flagrancia o, en este caso, peligro inminente. Bajo este marco legal, los bomberos procedieron a forzar la entrada de la casa de Anabel, argumentando que existía un riesgo grave para la vida de los vecinos y la integridad del inmueble. Una vez dentro, los bomberos confirmaron que la manguera del gas tenía una fuga significativa. Rápidamente controlaron la situación y aseguraron la zona para evitar cualquier posibilidad de explosión. Sin embargo, mientras revisaban la casa, notaron algo que los dejó asombrados. Un olor nauseabundo y putrefacto que impregnaba el aire. Era un aroma tan intenso y desagradable que no podía ser ignorado. Siguiendo el rastro de este aroma, los bomberos se adentraron en la casa, sin imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Lo que encontraron fue algo que superaba cualquier expectativa. En una habitación trasera había restos biológicos en avanzado estado de descomposición. Había utensilios de cocina manchados con líquido hemático y tejido, así como bolsas
con lo que parecía ser carne procesada. La escena era dantesca y rápidamente se hizo evidente que aquel lugar no era solo una casa, sino un escenario de cosas más atroces. Los bomberos alertaron de inmediato a las autoridades y la policía llegó para tomar control de la situación. Lo que siguió fue una investigación exhaustiva que reveló la verdad detrás de los tamales de Anabel. Las pruebas forenses confirmaron que uno de los ingredientes encontrados en su casa no era precisamente cerdo ni pollo. Ustedes saben a qué me refiero. Además, se descubrió que Anabel había estado seleccionando a estas personas entre personas vulnerables, pero también principalmente mujeres. Uno de los policías que llegó a la escena y tuvo la labor de documentar el terrorífico hallazgo, dicen que no pudo contener su reacción al entrar a la casa y enfrentarse a la realidad de lo que Anabel había estado haciendo. El policía sufrió una crisis de nervios y acto seguido no pudo evitar salir corriendo para vomitar en la calle. La escena era tan dantesca que incluso los agentes más expertos se vieron afectados. En una de las pocas fotografías que circulan en la web, tomada durante la investigación, se puede observar la osamenta de una de estas personas, un testimonio del horror que se vivió en ese lugar. Lo más perturbador de todo es que, según las confesiones de Anabel, ella no utilizaba solamente aprovechaba el resto del cuerpo. Esto para preparar sus tamales. Este detalle macabro añade una capa más de horror a la historia, ya que implica que esas partes que ella no utilizaba, pues deberían de haber sido desechadas o escondidas en algún lugar de la casa. Imaginen la escena a la que se enfrentaron los policías. Restos dispersos, utensilios de cocina manchados y un olor putrefacto que impregnaba cada rincón de la casa. Los vecinos, curiosos y preocupados por el movimiento policial, comenzaron a preguntar qué estaba pasando. Simplemente iban a apagar una fuga de gas. ¿Qué es lo que había provocado que llegaran más policías a la escena y que literalmente cerraran la casa? Cuando se enteraron del hallazgo, muchos corrieron a sus casas, incapaces de soportar la noticia. No era para menos. Era más que evidente que todos en algún momento habían comprado tamales a Anabel. La idea de que podrían haber consumido algo tan espantoso les provocó náuseas y un profundo sentimiento de repulsión. Algunos incluso aseguraron que nunca volverían a comer un tamal en sus vidas. Pero faltaba la parte más importante de esta historia, la captura de Anabel. Hasta ese momento, ella se mantenía ajena a todo lo que estaba sucediendo dentro de su casa. Después de terminar su venta del día, regresó a su hogar sin sospechar nada. Al llegar, se encontró de frente con los policías, quienes ya habían asegurado el lugar y recopilado las pruebas necesarias. Anabel no tuvo tiempo ni siquiera de reaccionar, ni siquiera intentó escapar. Frente a la evidencia, no le quedó más que rendirse. Dicen que no opuso resistencia alguna y en un acto que sorprendió a muchos, confesó sus crímenes atroces con una frialdad que incluso los policías más experimentados quedaron helados. En una declaración, Anabel dijo: "La primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión y no tenía para invertir. Y por coincidencia, me encontré una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé a mi casa porque de ahí les hablaría por teléfono. En su mochila traía los números de teléfono de sus padres. Pero me dije, el diablo es diablo. Ana, aquí está el ingrediente que te hace falta". Y la niña nunca regresó a su casa. Esa fue la más difícil. A las demás ya hasta les había agarrado el modo de quitarles todo. Me cacharon por la maldita manguera de gas. Apenas la había cambiado. Finalmente, Anabel Gómez López confesó haber quitado la vida a más de 50 mujeres. Sus crímenes meticulosamente planeados y ejecutados con una frialdad escalofriante la llevaron a ser condenada a 25 años de prisión. Para muchos, esta sentencia pareció insuficiente ante la magnitud de sus atrocidades. El caso de Anabel, conocido como la tamalera de Indios Verdes, se convirtió en uno de los más impactantes y macabros
en la historia criminal de la Ciudad de México. Un relato que mezcla horror, incredulidad y una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. A pesar de la contundencia de las pruebas y las confesiones de la propia Anabel, con el paso de los años han surgido versiones que cuestionan la veracidad de esta historia, sugiriendo que podría tratarse solamente de una leyenda urbana. Estas teorías se basan en la falta de cobertura mediática en su momento y en la ausencia de documentos oficiales que respalden todos los aspectos del caso. Sin embargo, la información sobre lo que hizo Anabel está disponible para todos en internet. Sí, está dispersa y disponible en distintos artículos, en foros, en blogs y relatos también de algunos testigos. Incluso en el mismo paradero de Indios Verdes, los más antiguos vendedores de la zona te cuentan la historia y más de uno dice haberla conocido y en su momento haber consumido sus productos. Pasemos a otra historia. Esta historia es la historia de María Trinidad Ruiz. Corría el mes de julio del año 1971, en Pirineos número 15, una calle modesta de la colonia Portales, un barrio de clase media en lo que en aquel entonces se conocía como el aún Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ahí vivía María Trinidad Ramírez, una mujer que llevaba sobre sus hombros el peso de una vida llena de sacrificios. Trinidad, como la llamaban, compartía su hogar con su segundo esposo, Pablo Ruiz, un peluquero de oficio, pero un tirano en casa. Juntos, aunque más bien por obligación que por amor, intentaban mantener a flote una economía familiar que apenas alcanzaba para lo básico. Trinidad, como muchas mujeres de su época, se levantaba antes del amanecer para preparar tamales, porque vendía tamales y vendía atole, y después salía a las calles del barrio. Era un trabajo agotador, pero necesario para poder subsistir. Con cada tamal que vendía, alimentaba no solo a sus clientes, sino también la esperanza de que algún día su familia podría salir adelante. Sin embargo, lo que Trinidad no podía evitar era el infierno que vivía dentro de su propio hogar. Pablo, su esposo, era un hombre sumamente violento, que no solo abusaba física y psicológicamente de ella, sino que también descargaba su ira sobre los hijos de Trinidad, ya que él solamente era su padrastro. Los golpes eran recurrentes y Pablo pareciera que disfrutaba esto. Con un cinturón en la mano, propinaba golpizas tanto a su esposa como a los hijos de esta, dejándoles marcas que no solamente eran físicas, sino también emocionales. Cada golpe era una herida que no sanaría fácilmente, cicatrices que perdurarían para siempre en la memoria de aquellos. Aquella tarde de julio no fue diferente. Pablo, en un arranque de ira, golpeó a uno de los pequeños, de una manera que desgraciadamente se había vuelto habitual para él. Pero ese día fue un poco más brusco, llamémoslo así. Para Trinidad, aquel fue el día en que su paciencia, ya frágil, ya cansada, se quebró por completo. No podía seguir viendo cómo sus hijos sufrían, cómo su hogar se convertía en un campo de batalla, donde el miedo y el dolor eran cosa de todos los días. Algo dentro de ella cambió esa tarde. Tal vez fue el llanto de sus hijos, tal vez la sensación de que ya no podía seguir soportando tanto sufrimiento. Lo cierto es que Trinidad tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. El día no había comenzado bien para Trinidad, pero si debía ser sincera, ningún día lo era, ningún día comenzaba bien. Desde hacía años, su vida era un constante ir y venir entre insultos, golpes y miedo. Sin embargo, aquella mañana en particular se sintió diferente, más pesada, más insoportable. Todo comenzó cuando Pablo, su esposo, tomó sin permiso el dinero que ella había estado ahorrando con tanto esfuerzo. No era mucho, pero era suficiente para pagar las cuentas del mes. Cuando Trinidad le reclamó, él respondió como siempre lo hacía, con una bofetada seca en el rostro de ella y una lluvia de insultos. Pero esta vez no se conformó solo con eso. En su estado de embriaguez, aunque era muy temprano, desató su furia también contra su hijo mayor, un joven indefenso que apenas pudo levantar los brazos para protegerse.
Trinidad apretó los puños, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su pecho, pero como tantas otras veces, agachó la cabeza y no hizo nada. No podía. Sabía que enfrentarlo solo significaba más violencia, así que esperó. Esperó a que Pablo bebiera hasta perder totalmente el sentido. Esperó a que la noche cayera y que el alcohol hiciera su trabajo. Cuando el silencio reinó en la casa y Pablo dormía profundamente, Trinidad tomó una decisión. Se levantó con cuidado, caminó hasta la esquina de la habitación y envolvió sus dedos alrededor de un viejo bat de béisbol que su esposo solía usar. Su pulso era firme, su respiración lenta y controlada. Se acercó a la cama y sin pensarlo dos veces, descargó el primer golpe contra él. El sonido del impacto fue seco. Pablo ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que un segundo golpe lo dejara retorciéndose, convulsionándose, como un animal herido. Por un instante, Trinidad sintió miedo, pero no de él, sino de lo que estaba haciendo. Pero en su mente solo había una idea. Debía asegurarse de que no volviera a tocar a sus hijos. Con más fuerza, con más rabia, alzó el bat, una vez más, y lo dejó caer con todo su odio, un odio acumulado durante años, años de sufrimiento. 1, 2, 3 veces más. Esta vez Pablo ya no se movió. El cuerpo yacía inerte. La habitación estaba en completo silencio. Trinidad no sintió alivio, pero tampoco culpa. Simplemente sintió vacío. Su vida entera había cambiado en cuestión de minutos. Cuando Trinidad se dio cuenta de lo que había hecho, entró en un estado de shock. La realidad de haber acabado con la vida de Pablo, su esposo, la golpeó con una fuerza tremenda. Pero no había tiempo para el arrepentimiento, mucho menos para el miedo. El cuerpo de Pablo era muy grande y muy pesado. Era un hombre realmente grande. Se dice que pesaba más de 110 kilos. Trinidad sabía que debía actuar rápidamente. No podía permitir que alguien descubriera lo que había ocurrido en ese lugar. En un momento de lucidez, recordó que una vecina le había prestado un hacha para cortar leña. Esa herramienta, que antes había sido utilizada para tareas domésticas, se convirtió en su única solución. Con manos temblorosas pero determinadas, agarró el hacha y procedió. El sonido del metal golpeando a Pablo y los huesos tronando se escucharon en la casa, pero Trinidad no podía detenerse. Después de un rato, intentó meter el cuerpo en un costal donde guardaba las hojas de maíz secas que utilizaba para la preparación de sus tamales, pero aún con todo lo que había hecho, no cabía por completo. Esta vez más decidida y sin dudarlo, Trinidad tomó el hacha nuevamente y decidió separar la cabeza de Pablo. El acto, brutal y desesperado, era una muestra de hasta dónde había llegado su desesperación. Volvió a intentar meter los restos en el costal, pero aún no cabían. Entonces, tomó la cabeza y la colocó en una olla que utilizaba para cocinar los tamales. Finalmente logró meter todo lo demás, el tronco, extremidades, todo, lo metió todo en el costal, para después coserlo con un lazo y asegurarlo. Con todo esto, con el cuerpo de Pablo, ahora oculto en el costal, y la cabeza en la olla, Trinidad guardó todo debajo de la cama. Ahí permanecerían, al menos temporalmente, hasta que decidiera qué hacer con ellos. La casa, que antes había sido un lugar turbulento, lleno de miedo, de golpes, ahora se había convertido, más allá de eso, en un escenario de terror. Trinidad, agotada física y emocionalmente, se sentó en el suelo. Se quedó mirando fijamente el vacío. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Solo tenía un consuelo. A sus hijos, nunca nadie más los iba a tocar. La noche había sido larga.
Pero Trinidad no tenía tiempo para detenerse. Antes de que amaneciera nuevamente, se dedicó a limpiar cada rincón del departamento. El único sonido en la habitación era el murmullo del televisor que seguía encendido desde la noche anterior y el suave resplandor de los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. Ya más serena, comenzó a pensar cuál sería el siguiente paso. Evidentemente deshacerse de Pablo. No podía quedarse con él ahí, pero la urgencia de la mañana la alcanzó antes de poder hacer algo al respecto. La vida seguía su curso y ella tenía que trabajar. Sin darle más vueltas, tomó su carrito de tamales y salió rumbo a la esquina de Emiliano Zapata. Salió como si nada hubiese ocurrido. El día transcurrió con normalidad. Los clientes llegaban, compraban, se iban. Nadie notó nada extraño en su rostro, ni siquiera en su actitud. Cuando finalmente regresó a casa, todo estaba tal como ella lo había dejado. Ni sus hijos, ni nadie en el vecindario parecían haber notado la ausencia de Pablo. Él seguía ahí, aunque no como antes. Su cuerpo ahora, reducido e inerte, permanecía oculto debajo de la cama. Un secreto que hasta ese momento solo ella conocía. Así pasó un día entero, 24 horas de silencio, de aparente normalidad, pero con una sombra oculta en su hogar. Pero en la madrugada del lunes, una idea se le cruzó por la mente. Se levantó en la oscuridad, tomó un costal y con la precisión de alguien que no podía permitirse un solo error, escondió los restos dentro de su carrito de tamales. Salió de la casa con calma, con la certeza de que en pocas horas todo habría terminado. Su destino fue la colonia Justo Sierra, al sur de la Ciudad de México. Ahí, en medio de la negrura de la madrugada, buscó un terreno baldío, un lugar donde nadie hiciera preguntas, donde la oscuridad cubriera lo que había pasado con Pablo. Lo dejó ahí, entre la maleza y la basura acumulada. Un acto final antes de cerrar aquel capítulo. Regresó a casa con la sensación de haber hecho todo bien. Se recostó en la cama y por primera vez en mucho tiempo pudo dormir sin interrupciones. Todo había salido a la perfección, o al menos eso creyó. Porque había un detalle que no tomó en cuenta. Junto al terreno baldío donde había dejado a Pablo, había una propiedad privada, y las personas que vivían ahí no tardarían en notar que algo en el terreno no estaba bien. Lo que Trinidad no sabía es que su secreto estaba a punto de desmoronarse. Eran las 11 de la mañana cuando Esperanza Hernández Mejía salió de su casa, sin imaginar que estaba a punto de hacer un descubrimiento macabro. Al caminar por el terreno cercano a su vivienda, su mirada se posó en un costal abandonado en el suelo. El bulto parecía pesado y desprendía un olor ciertamente desagradable. En un primer momento pensó que se trataba de restos de animales en descomposición. Esto lo pensó porque cerca de esta casa donde Trinidad había dejado a Pablo había una granja de animales. Aquel hallazgo le provocó repulsión, pero no le dio demasiada importancia. Solo quería deshacerse de él cuanto antes. Algo no le gustaba. Llamó a su empleada doméstica y le pidió que por favor lo sacara del terreno y se lo llevara lejos. Pero en cuanto la mujer intentó levantar el saco, sintió algo que la hizo estremecerse. La textura, el peso, aquello que sintió al agarrar el saco, no era simplemente un desecho animal. Cuando ambas descubrieron el verdadero contenido, el horror se apoderó de ellas. El miedo las paralizó por unos instantes, pero luego corrieron a avisarle al resto de la familia. Nadie quiso acercarse demasiado, pero todos sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Finalmente decidieron llamar a las autoridades. La policía llegó en cuestión de minutos. Con cautela, los agentes abrieron el costal y lo que encontraron dentro confirmó sus peores sospechas. No era un animal muerto, era un cuerpo humano, el cuerpo de Pablo. De inmediato dieron aviso al subdirector de la policía y al Ministerio Público de la Delegación Iztapalapa. En cuestión de segundos la zona fue asegurada y el equipo forense inició la inspección de los restos. Las huellas dactilares fueron los primeros datos en analizar.
Tras unos minutos de revisión en la base de datos de la Dirección General de Policía y Tránsito, apareció una coincidencia. Aquel cuerpo pertenecía a un hombre con antecedentes penales, Pablo Díaz Ramírez. Pero Pablo no era un desconocido para la justicia. Escuchen esto. Su historial estaba lejos de estar limpio. Había sido arrestado en 3 ocasiones. La primera en 1937 y la segunda en 1943. En estas 2 primeras ocasiones fue acusado por lesiones. Pero lo que más llamaba la atención era su tercer arresto, ocurrido en 1968, cuando fue detenido por abuso de un menor. El perfil de Pablo Díaz Ramírez comenzó a tomar forma. Se supone que en algún momento intentó ingresar a la policía, pero fue rechazado. No era un hombre que respetara la ley, al contrario, se movía a los márgenes de la legalidad. Además, utilizaba múltiples identidades: Pablo Díaz Rincón, Pablo Díaz Gallardo y Rafael Díaz Ramírez. Con estos nombres falsos, se abrió camino en el mundo de las apuestas ilegales, especialmente en los circuitos clandestinos de boxeo. La policía ya tenía un nombre, un pasado, pero faltaba algo importante. Era responder una pregunta: ¿quién había decidido terminar con la vida de Pablo y por qué? Desde el primer momento la policía asumió que se trataba de un ajuste de cuentas. Era lo más obvio. Pablo Díaz Ramírez tenía enemigos en los bajos fondos y su historial con la ley dejaba claro que no era un hombre fácil de tratar. Sin embargo, no bastaba con suponer. Necesitaban pruebas, un motivo claro y sobre todo, a la persona responsable. Siguiendo el rastro de sus expedientes, los investigadores llegaron hasta una dirección registrada a su nombre, República número 1, en la colonia Portales. Ahí fueron recibidos por su ex esposa, quien se mostró un poco sorprendida por la noticia, pero con total frialdad les informó que hacía 3 años que Pablo ya no vivía ahí y que desde entonces su residencia era otra. Ahora compartía techo con su nueva pareja, María Trinidad. Con esta nueva pista, los agentes se dirigieron a la dirección proporcionada, sin saber qué esperar. Tocaron la puerta y, para su sorpresa, Trinidad los invitó a pasar sin titubear, sin mostrar el menor atisbo de preocupación. Su actitud tranquila contrastaba con la gravedad de la situación. La interrogaron sobre Pablo, cuándo lo había visto por última vez, a dónde solía ir, si ella sabía que tenía enemigos. Ella respondió sin dudar que su esposo acostumbraba a desaparecer sin avisar y que probablemente estaría, no sé, en la Arena Coliseo disfrutando de una función de box. No sé, no tengo idea. La seguridad con la que habló no convenció a los oficiales. ¿Cómo podía estar tan despreocupada cuando su pareja no había regresado en días? Sospechando que había más de lo que parecía, le pidieron que los acompañara a la comisaría para tomarle una declaración un poco más detallada. En un ambiente más controlado, el detective a cargo decidió cambiar la estrategia y la dirección del interrogatorio. En lugar de insistir en la desaparición de Pablo, la llevó a hablar de su relación con él. Le preguntó cómo se conocieron, si alguna vez Pablo había sido violento con ella, cómo se comportaba en casa, cómo trataba a sus hijos, cómo la trataba ella. Fue entonces cuando, en medio de tantas preguntas, María cambió por completo. Dejó de lado la indiferencia y por primera vez se quebró. Con la voz entrecortada, relató los años de abuso que había soportado. Contó cómo Pablo golpeaba a sus hijos, cómo robaba el dinero destinado a la comida y cómo su temperamento volátil los mantenía en un constante estado de miedo. Y finalmente confesó el detonante. La noche del viernes anterior, Pablo le había dicho que se marcharía, que la abandonaría a su suerte, que le quitaría los pocos bienes que tuviera y que la dejaría con una cantidad enorme de deudas. El detective la miró a los ojos y, sin titubear, lanzó la pregunta clave. Señora, ¿eso fue lo que la llevó a acabar con la vida de su esposo? El silencio en la sala se volvió insoportable. María no pudo sostener más la mentira. Se derrumbó,
se derrumbó por completo y entre lágrimas reveló cada detalle del crimen. Narró con frialdad cómo había esperado a que el alcohol hiciera su efecto, cómo había tomado el bat de béisbol y descargado toda su furia sobre el hombre que la había atormentado durante años. En apenas 2 horas, mientras sus hijos dormían, había puesto fin al terror en el que había vivido, en el que había estado sumergida todos estos años. Pero lo más macabro llegó después. Sin titubeos, guió a los agentes de regreso a su casa. Cruzaron la puerta, recorrieron el estrecho pasillo y llegaron a la cocina. Con una calma aterradora, María se acercó a una olla grande que estaba en la estufa y con cuidado retiró la tapa. Dentro, flotando en el agua caliente, estaba la cabeza de Pablo. Los oficiales se miraron entre sí, impactados por la escena. No sabían qué hacer, quedaron en shock. Pero no era todo. En un rincón del cuarto encontraron el hacha que había utilizado, y también encontraron el bat con el que había iniciado todo. Ambos aún conservaban manchas de líquido hemático, ahora seco. El caso ya estaba resuelto, pero la historia de María Trinidad aún tenía un último giro que dejaría a todos con muchas dudas. María Trinidad fue trasladada nuevamente a la Dirección General de Policía. Durante el trayecto mantuvo su versión con firmeza. Aseguraba que había actuado sola, completamente sola, y que ninguno de sus hijos sabía lo que había ocurrido dentro de esas 4 paredes. Para ella, el caso estaba cerrado, pero los investigadores no estaban convencidos. Había algo que no cuadraba. María era una mujer de complexión muy pequeñita, mientras que Pablo Díaz Ramírez era un hombre grande y sumamente corpulento. ¿Realmente había logrado derribarlo y reducirlo a prácticamente nada sin ayuda? La hipótesis de que alguien más estuviera involucrado comenzó a tomar fuerza entre los agentes. El informe de los médicos forenses solo avivó aún más estas sospechas. Las heridas que se presentaban en el cuerpo de Pablo no solamente eran brutales, sino que revelaban detalles inquietantes sobre el momento exacto en que fueron infligidas. Según el análisis, los golpes que había recibido en la cabeza no lo habían dejado inconsciente de inmediato. Seguía con vida cuando su cuerpo empezó a ser separado. El relato de Trinidad afirmaba que había comenzado por el tren inferior para facilitar el ocultamiento del cuerpo. Sin embargo, la evidencia decía otra cosa. Además, los cortes mostraban rastros de herramientas diferentes y un patrón que sugería que fueron realizados, escuchen esto, prácticamente simultáneamente. En una pierna se hallaron marcas de un instrumento dentado, mientras que en la otra tenía cortes producidos por un objeto corto y contundente, como lo es una hacha. Era físicamente imposible que Trinidad por sí sola hubiera usado ambas herramientas al mismo tiempo. Pero lo más perturbador estaba en la cabeza de Pablo. Presentaba 4 heridas, 3 en la parte superior y una más en el lado derecho de la nariz. Esto indicaba que no había recibido un solo golpe fatal, sino varios. Para los investigadores la conclusión era evidente. Trinidad no había estado sola. El crimen había sido brutal, meticuloso y lo más escalofriante, planeado. La pregunta era, ¿quién más estuvo en esa casa la noche en que Pablo fue eliminado? Fue entonces cuando aparecieron 2 nombres en la lista de sospechosos. El primero era Mario Reséndiz Pacheco, familiar de Trinidad, un hombre con un pasado oscuro que lo vinculaba directamente con un crimen cometido años atrás en el municipio de Chalco. Esto está ubicado en el Estado de México. Según los registros, Mario no solo había terminado con la vida de un hombre, sino que además de todo, le había quitado la cabeza, la misma suerte que había corrido Pablo. Más inquietante aún, existían antecedentes de una amenaza directa
contra Pablo. Este hombre le había advertido que si seguía actuando como lo hacía, tarde o temprano correría la misma suerte. El segundo sospechoso era Pedro Martínez Ramírez, el hijo mayor de María. Pedro había trabajado como ayudante de carnicero y los detectives no tardaron en considerar la posibilidad de que hubiera usado sus conocimientos en cortes para ayudar a su madre a deshacerse de Pablo. Sin embargo, María Trinidad no cambió su versión ni un solo instante. Siempre fue firme, así, segura. Decía que ella había actuado completamente sola y que no había utilizado más herramientas que un bat para acabar con su esposo y el hacha. Según ella, no había sido necesario ningún instrumento adicional. La policía no estaba convencida, y en un rápido movimiento los agentes capturaron a Mario, pero también a Pedro. Si habían participado en el crimen, lo descubrirían muy pronto. Ambos fueron sometidos a intensos interrogatorios, pero lo inesperado ocurrió. Sus coartadas eran sólidas. Ninguno de los dos había estado en la casa de María la noche del crimen. Las pruebas eran concluyentes. No había manera de que hubieran sido cómplices, al menos no ellos dos. Horas después de ser detenidos, los dos hombres fueron liberados, dejando a Trinidad como la única responsable de todo lo que ocurrió. El caso finalmente estaba cerrado. Para María Trinidad ya no había escapatoria. La justicia la había alcanzado y el futuro que le esperaba era solo uno: pasar el resto de su vida tras las rejas. El juicio de María Trinidad Ramírez comenzó el 30 de julio del año 1971, apenas unas semanas después de que cometiera el crimen que sacudiría a la colonia Portales y eventualmente a todo el país. Las pruebas en su contra eran contundentes: el cuerpo de Pablo, la cabeza en la olla donde preparaba tamales, y además de todo, su propia confesión no dejaban espacios para dudas. Sin resistencia alguna, se declaró culpable ante el tribunal que la juzgaba. La sentencia no tardó en llegar. 40 años de prisión, una condena que parecía sellar su destino para siempre. Con un semblante sereno, resignado, expresó que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que para ella, como para muchas mujeres, proteger a sus hijos era lo más importante. Muchos vieron en ella a una mujer desesperada, una madre que había llegado al límite después de años de abuso y violencia. Sin embargo, otros no pudieron evitar juzgarla con dureza, considerándola una persona fría y calculadora. Sus 3 hijos, ahora huérfanos de padre y con su madre tras las rejas, fueron enviados a una casa de protección social, donde crecieron bajo el cuidado del Estado. Con el tiempo se convirtió en una reclusa ejemplar, ganándose el respeto de las autoridades penitenciarias y de sus compañeras de celda. Su buen comportamiento no pasó desapercibido, y en el año de 1991, tras haber cumplido solo la mitad de su condena, recibió un beneficio inesperado: la libertad. Solo 4 años después de su liberación, María Trinidad falleció, dejando tras de sí una leyenda que se esparció por toda la región de Portales. Con el paso del tiempo, su caso se convirtió en un mito urbano que alimentaba el morbo popular. Circulaban rumores de que Trinidad había utilizado parte de Pablo, su esposo, para preparar tamales, una teoría macabra, pero que nunca fue comprobada. Pero esto bastó para sembrar el terror en la población. Hasta el día de hoy, los vecinos más viejos de la colonia Portales, recuerdan cómo al amanecer una silueta menuda recorría las calles empujando un carrito de tamales. María Trinidad, la mujer que durante años fue solo una vendedora más en la rutina del barrio, terminó convirtiéndose en una leyenda: la tamalera de la colonia Portales. Pasemos a la última historia. El Asca era el líder de un infame grupo criminal conocido en los bajos mundos como la Última Letra, uno de los más despiadados que jamás hayan conocido. Este grupo criminal
se hizo temido no solo por sus crímenes, sino por las atrocidades que desbordaban los límites de la lógica y de la humanidad. Durante una entrevista, uno de los principales cabecillas de la organización en la zona norte del país reveló detalles macabros sobre las prácticas del Laska, que horrorizaban a cualquiera que llegara a escucharlas. Según este hombre, uno de los hábitos más perturbadores del líder era el consumo de la carne de sus enemigos, y en un acto más retorcido afirmaba que uno de los platos favoritos del Laska eran precisamente los tamales, preparados con este macabro ingrediente. El proceso previo a la baja y preparación de sus enemigos tenía un protocolo escalofriante. Antes de acabar con sus vidas, el Laska les ordenaba a sus prisioneros que se bañaran a fondo y que se rasuraran por completo todo el cuerpo. Después les ofrecía whisky para que pudieran relajarse durante unas horas. Este acto de humanidad era solo un preludio de lo que se avecinaba. Cuando el tiempo y la relajación ya habían pasado, el Laska procedía con su ritual. No había sufrimiento prolongado ni cosas innecesarias. Sus víctimas eran dadas de baja de una forma rápida y silenciosa, pero su destino no terminaba ahí. Había algo mucho más perturbador detrás de sus espantosas costumbres. El Laska no solo se conformaba con consumir a sus víctimas en tamales, su dieta también incluía pozole y tostadas, todas elaboradas con el mismo ingrediente. Sus enemigos, por supuesto. Lo más perturbador de todo era que no solo se alimentaba de esta carne, sino que obligaba a todos sus hombres a participar en esta práctica, asegurándose de que todos sus subordinados compartieran la misma insaciable brutalidad. Sin embargo, su historia no terminó como la de muchos otros criminales. En el año 2012, el Laska fue abatido durante un feroz enfrentamiento con el ejército en Progreso, Coahuila. Pero lo más desconcertante de este suceso fue que a pesar de que su cadáver fue supuestamente asegurado, un comando misterioso logró robarse su cuerpo del lugar donde estaba resguardado. Desde entonces, la figura del Laska ha adquirido proporciones míticas. Muchos creen que el cadáver que fue entregado como el de Lascano no era más que el de otra persona, y que Heriberto Lascano logró burlar a las autoridades, desapareciendo en las filas del crimen organizado. La duda sobre su partida de este mundo aún queda en la mente de muchas personas, alimentada por la leyenda de que quizás el Laska aún sigue vivo, moviéndose entre las sombras, fuera del alcance de la justicia, y por qué no, comiendo su platillo favorito, tamales. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. 3 historias que, como les platicé al inicio, se entrelazan por algo muy común entre ellas, los tamales. Un platillo típico y delicioso aquí en la Ciudad de México y, como ya vimos, en muchas partes del país. Si en este momento estás degustando este exquisito manjar, te deseo buen provecho. Pero no olvides que la maldad humana no tiene límites y la podemos encontrar en cualquier lugar. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Historial Criminal. Gracias.